Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno, al lugar donde sufre la raza de los condenados. Así describe Dante la puerta del infierno. Es el lugar sin lugar que inspiró a otro genio, Auguste Rodin, para hacer su obra más célebre, La puerta del infierno, que se encuentra aquí, en la Ciudad de México, en el Museo Sumaya, Gretel. Así es, Javier, y precisamente la Puerta del Infierno forma parte de estas creencias religiosas y leyendas que dan cuenta de los pasos terrestres hacia el inframundo. La obra de Dante inspiró la de Rodin y la obra del maestro francés sigue inspirando a visitantes, artistas y turistas. Y precisamente platicaremos con Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, y también con Francesca Conti, la curadora. Óscar Helguera nos presenta un trabajo sobre el miedo y la muerte entre los mexicanos, y José Meléndez un trabajo sobre la muerte niña. Así es, y también tendremos en Novedad de la Patria que nos presenta un recorrido con los murales de Nishizawa y Cauduro en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Recuerde, comenzamos con la X en la frente. Una puerta no es una simple abertura en un muro, es un símbolo del tránsito entre dos mundos. Es el principio de un pasaje que nos invita a atravesarlo. Según Chevalier, es una invitación al viaje, al más allá. Es un acceso, pero también un hasta aquí. En algunas culturas custodian las puertas animales feroces. En otras son la boca de un monstruo dispuesto a devorarnos. Son el acceso a lo terrible, al abismo, al Hades griego, al Mictlán azteca, al infierno de Dante. En la puerta del infierno de Rodin se representan las pasiones y se anticipan sus consecuencias más allá del umbral. El poeta pensativo preside el conjunto. Sabe que quien atraviesa el dintel debe perder toda esperanza de volver, de abandonar los 9 círculos de la vorágine infernal. Auguste Rodin comenzaría a esculpir la Puerta del Infierno en el año 1880 a petición del gobierno francés para el Museo de Artes Decorativas de París. Se trataba de realizar una visión del infierno según lo descrito por Dante Alighieri en su Divina Comedia, así como Las Flores del Mal del poeta francés Charles Baudelaire. Es importante decir que aunque el proyecto nunca se llevó a cabo, en él el escultor invirtió todo su genio y energía en lo que sería la última parte de su carrera artística. Cabe decir que es única en su tipo la Puerta del Infierno, que se sumó al acervo del Museo Sumaya luego de un largo itinerario desde el año 2012. Precisamente esta réplica realizada con una pátina café claro es la más importante y única de las 8 que existen en total. Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, ¿cuál es la vocación del museo? Porque vemos que tienen exposiciones itinerantes, tienen nuevas puestas aquí, en el propio museo. ¿Por qué no nos dices de qué va el museo? Querido Javier, bienvenido a esta sala Julián y Linda Slim de Museo Sumaya en Plaza Carso. Y la vocación de un proyecto cultural que tiene 27 años en la escena latinoamericana, como lo es Museo Sumaya, nos invita a refrendar esta nueva definición de museo recientemente aprobada por el ICOM, el International Council of Museums, en Praga, donde no basta el continente, el contenedor de historias. Esa es una parte de la ecuación. Tenemos que romper la sinergia que marcaba, pues digamos, una era del conocimiento anterior, y en esta nueva era de la información, en este nuevo paradigma donde estamos interconectados física, pero también virtualmente,
poder llegar a una comunidad más amplia, fortalecer los discursos de los artistas que crearon estas obras en algún momento determinado, pero traerlas al presente con discursos que, si bien la colección es clásica, nos hablen de nuestras propias motivaciones, pasiones, pero también frustraciones y miedos. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Pues en un primer proceso me parece que las 3 sedes de Museo Sumaya, Plaza Loreto, Plaza Carso y la Casa Guillermo Tobar de Teresa en la colonia Roma, el hecho de que sean gratuitas y que abran los 7 días de la semana, hay una primera aproximación a ello. Sin embargo, no es suficiente abrir la puerta. De ahí que desde 2000 hayamos tendido puentes con toda la realidad nacional y con un programa de exhibiciones itinerantes que nos lleve a localidades. Por ejemplo, acabamos de estar en Los Mochis, en una realidad pues quizá compleja del panorama cultural, llevando artistas europeos que a lo mejor difícilmente podrían haber llegado allá. Oye, Alfonso, pero México tiene zonas bastante complicadas. Hablabas de Los Mochis. Has estado en Zacatecas como Museo Estamos Sumaya. ahora con Símbolo y Reino, así fíjate, es. Y es una zona muy ruda. ¿Cómo Sí. le hacen? ¿No dudan? ¿No cambian los planes? Imaginar una mejor realidad es un compromiso con crear una mejor realidad, ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Luego entonces, por supuesto que hay que administrar riesgos, que hay que controlarlos desde la salida de una obra de una institución, la llegada de esa obra a esa otra institución y su regreso. Por supuesto que estamos en una red mucho más compleja, donde no podemos minimizar los conflictos que existen en nuestra realidad latinoamericana, pero precisamente por ellos y esos conflictos que no están aislados de una sociedad, hay que llegar a ella y hay que crear no solamente el proyecto de una exposición, es el hecho de poder crear un taller para las familias, poder crear conferencias, poder crear obras que puedan tener una dimensión hacia lo virtual y tener pues realidad aumentada a través de la plataforma RA Infinitum, que es de descarga gratuita y que da otro tipo de contenidos. Es un proyecto de múltiples niveles y que tiene una incidencia, una onda de choque muy afortunada. Una onda de choque que tiene que ver con reestructurar una pequeña comunidad, un grupo social, pero también generar economía. Turismo cultural, reactivar economía, confianza, por supuesto, en llevar un proyecto a cualquier latitud, pero al mismo tiempo esta infraestructura identitaria que nos lleva a procesos mucho más sutiles, a poder resarcir o ser partícipes de cómo enmendar un tejido social roto. Hablar de cosas muy actuales a través del arte, como lo puede ser procesos de migración, el narcotráfico, la guerra misma, entender la polaridad social que no abona en un discurso edificante común y que el arte con frecuencia nos puede ayudar a establecer nuevas pautas, replantearnos esto que ya había pasado con Melina Mercury, cuando desde Mondiacult en el 84 decía hay que repatriar la obra. Bueno, hemos sido... ¿Ustedes están repatriando? En realidad, el hecho de buscar en subastas públicas arte novohispano o arte del México del siglo XX que haya salido en condiciones a veces oscuras y que podemos repatriarla desde Fundación Carlos Slim para no solamente que regrese al país, que se pueda estudiar desde el país y que los mexicanos, las mexicanas podamos disfrutarlo. Y eso le da una dimensión distinta. Pero también replantear estas cuestiones que son internacionales y, por ejemplo, con La Puerta del Infierno y Rodin, el director, por ejemplo, del British Museum habla de la relación que tuvo Rodin al estudiar los frisos del Partenón en Londres y cómo hay una conexión entre Fidias, entre el propio Miguel Ángel, el propio Las Puertas del Paraíso de Ghiberti y Rodin.
Entonces, estos flujos de cómo va un bien cultural migrando son repatriables en qué momento, bajo qué dimensiones. Por supuesto que si hay un ultraje o hay un motín de guerra, hay necesidad clara y diáfana de regresarlo, pero también desde una institución museal de denunciar. Por ejemplo, en otras salas de este museo tenemos expuesto el reverso de algunos cuadros y ver, por ejemplo, sellos o marcas que fueron expolio del nacionalsocialismo alemán, pero regresados a sus propietarios por los hombres monumento, esta organización de Monument Men. En tercera generación salieron a subasta y pudimos entonces comprarla. Pero no solamente ver el valor de una obra, sino en su dimensión, atestiguar que eso pasó en la historia y que nunca más podrá volver a ocurrir. Y si ocurre, parar las antenas todos y decir, esto es un agravio cometido contra la humanidad. Así es. Muchísimas gracias, Alfonso. Qué gusto encontrarnos y espero que nos visiten en las 3 sedes de Museo Sumaya, 7 días de la semana, arte para todos, entrada gratuita. Muchas gracias. Seguimos aquí. El Museo Sumaya conserva y exhibe una colección ecléctica de arte mexicano y arte europeo. En su diseño arquitectónico, el recinto nos ofrece la modernidad de una estructura metálica que sobresale del resto. Fue inaugurado en marzo del 2011 y en su interior alberga más de 70,000 piezas de grandes artistas mundiales como Van Gogh, Picasso o el mismísimo Diego Rivera. Cabe decir que dentro de sus colecciones hay también piezas de los impresionistas franceses como Monet, Degas o Renoir, y también de los grandes maestros europeos como El Greco, Tintoretto, Zurbarán o Murillo. Y desde aquí nos vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, en Novedad de la Patria, los murales de Nishizawa y Rafael Cauduro, y también en el reportaje veremos cómo vivimos los mexicanos el miedo y la muerte. Volvemos. Para La Puerta del Infierno, Rodin creó más de 200 figuras y grupos de figuras que en algún momento en conjunto formaron un verdadero vivero, del cual el autor comenzó a tomar algunas piezas para presentarlas por separado según la ocasión. Y cabe decir que en su momento el gran maestro abandonó la hechura de la pieza en general, y no fue sino hasta 1917 en el que Léonce Benedit, el curador del Museo Rodin en París, tuvo ya la intención de fundir La Puerta del Infierno. De esta manera, Rodin muere antes de ver terminada y fundida en bronce su obra maestra. Y bueno, desde aquí nos vamos con el reportaje y nuestro compañero Óscar Helguera, quien nos presenta cómo vivimos en la cultura mexicana el miedo y la muerte. Sobre el cielo cruzó lenta la muerte. Cerré los ojos, me besó la frente. El mexicano desayuna, come y cena con la muerte. Vive con ella, la acaricia. El miedo es parte de su esencia, es parte del juego. Todas las culturas tienen una visión particular sobre la muerte, que está ligada a su historia, su pensamiento, religión, cosmogonía. El ser humano ha especulado desde siempre con la muerte, ligándola a sus divinidades, a sus creencias y, por supuesto, a sus más profundos miedos. Las leyendas, cuentos y relatos en las diferentes tradiciones mexicanas van de espíritus, aparecidos, sombras y moralejas para los que no creen o desprecian los fantasmas, los muertos que se manifiestan, los que no siguen la tradición del Día de Muertos. La palabra clave de la relación mexicano muerte y miedo es sincretismo, este inseparable binomio entre la fe del viejo mundo y el espíritu de lo prehispánico. Y sobre la muerte y el miedo, no es que no se le respete en México, pero digamos que se le venera diferente. Cleto el fufú y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor.
José Guadalupe Posadas y su famosa garbancera, mejor conocida como La Catrina, se han convertido en el símbolo moderno de la celebración del Día de Muertos y en la representación popular de la relación cercana que tenemos con la muerte, que la disfrazamos y nos burlamos de ella. Somos hoy el resultado de las influencias de cercanía geográfica con Estados Unidos y de la evolución de la tradición prehispánica tamizada en la fe católica. Color, fiesta, nostalgia y dolor. Todo revuelto en sabores, papel picado y nos vemos todos allá, en Mictlán. Ahora vamos a Novedad de la Patria con Saraí Cedillo para que nos platique de los murales de la Suprema Corte de Justicia. Cada mural tiene un poderoso mensaje. Les invito a que conozcamos más de ellos. ¿Quién imaginaría que dentro de las paredes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen enormes murales que dan un panorama increíble? Son 1.500 metros cuadrados de murales. Entonces, esa riqueza en un solo recinto, pues es muy atractivo. Luis Nishizawa, en el año 2006, presentó su enorme mural llamado La Justicia. Esta obra tiene colores tan vivos que parecería que podrían cobrar vida. Incluso ahí plasma al Padre del Amparo, a Mariano Otero, a Ignacio Vallarta. Tiene a 11 caballos envueltos en fuego representando a los ministros. Al final, en el tercer piso, tiene una justicia, digamos, a su manera, una justicia que no está tapada, que sí nos está viendo. Y abajo está Morelos arrancando las cadenas de la esclavitud. Años más tarde, Rafael Cauduro dio vida a su obra Historia de la Justicia. La historia de la justicia en México, pero desde sus deficiencias, desde eso que nos hace quizás la razón de ser de la Suprema Corte. Es un mural que te enchina la piel, te estruje el alma y finalmente, a pesar de que se realizó hace 15 años, pues es muy vigente. Si deseas conocer estos y más murales, existen visitas virtuales y presenciales, de lunes a jueves de 9 a 12 horas. Que vengan a conocer el acervo artístico de la Suprema Corte, que yo espero muy pronto ya lo puedan también disfrutar en nuestra página web. Para más información, visita la página de la Suprema Corte, en su sección Visita la Corte. Vamos a una pausa, pero al regresar, una entrevista con Francesca Conti, la curadora del Museo Sumaya. Y no se pierdan más adelante, en México en 100 objetos, José Meléndez, nuestro compañero, nos platica de la historia detrás de la muerte niña, una tradición de nuestros antepasados. Es un placer tener con la X en la frente esta charla con Francesca Conti, quien es curadora del Museo Sumaya y una experta en esta pieza maravillosa de Rodin, que es La Puerta del Infierno. Gracias, Francesca, por estos minutos. No, gracias a ustedes, es un placer tenerlos acá. ¿Por qué es tan importante La Puerta del Infierno que podemos aquí apreciar, además gratuitamente, en relación a las otras piezas de La Puerta del Infierno que se tienen de Rodin en otras partes del mundo? Dinos. Sí, justo es la única Puerta del Infierno en toda Latinoamérica, entonces es un privilegio poder entrar y visitarla de manera completamente gratuita. Es la octava fundición de 8, hay otras 7 puertas en el mundo, encontramos 2 en Europa, entre París y Zúrich en Suiza, otras 2 en Estados Unidos, 2 en Japón y 1 en Corea, pero quizá lo que hace esta puerta distinta de las demás es el color de la pátina, porque vemos aquí una pátina que es un color café, mientras que las otras puertas abarcan lo que son las tonalidades de los grises. Y de hecho, cuando se encargó la fundición, el mismo Museo Rodin estaba un poco perplejo, estaba tratando de ver si podía ser en línea con la concepción de Auguste Rodin este color, y finalmente sí se encontraron unas cartas donde el mismo Rodin expresaba el deseo de poder ver su puerta
con el color del bronce antes de que se le aplicara la pátina. Entonces es muy similar a esta, que destaca muy bien todas las figuras que se pueden apreciar en el portal. Cuéntanos, porque vemos no solo la Puerta del Infierno, sino también una extensa y maravillosa colección en esta sala, pues de piezas de Rodin. De esta manera, además de la Puerta del Infierno y de esta colección, se constituye el Museo Soumaya como el principal recinto en toda Latinoamérica que conserva la obra de Rodin, o en el mundo. No sé cómo se colocaría el Museo Soumaya en este sentido. Sin duda es una colección muy importante. Podríamos decir que es una de las más completas y grandes afuera de Francia, afuera del Museo Rodin que está en París. Estamos hablando de más de 170 obras y más allá de la cantidad es la calidad, porque es una colección completa por lo que concierne los materiales. No solo encontramos a bronces, sino está la presencia de yesos, de terracotas, de mármoles, la pasta de vidrio. Entonces es por eso que es tan importante, y también el hecho que esté reunida todo bajo un mismo techo, porque hay otras colecciones como la de Cantor, por ejemplo, pero que está en varios museos en Estados Unidos. Aquí sí, la oportunidad es la de apreciarla toda reunida bajo un mismo techo. La colección ha sido estudiada últimamente para ser incluida en el catálogo razonado de Auguste Rodin con el gran especialista Jérôme Leblé. Entonces cada pieza ha sido investigada y ya incluida en este catálogo. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante Auguste Rodin en el arte de la escultura, a diferencia de los grandes pintores de esa época del siglo XX que dio en general Europa? ¿Por qué es tan importante su aporte? Rodin, de hecho, es considerado el padre de la escultura moderna. Así, lo que asistimos en el ámbito pictórico, por ejemplo, con el impresionismo, que revolucionó por completo el concepto de arte, lo mismo se da en la escultura con Auguste Rodin. Rodin solía decir que el arte, para ser considerado arte, no necesitaba de representar lo bello, sino lo verdadero. Y esta es una gran revolución si pensamos que en el contexto en el que él se encontró a trabajar, el estilo vigente era el neoclásico. Entonces es retomar lo que es la escultura clásica, que va hacia estas formas perfectas, ideales. Él rompe por completo con eso. Él a veces incluso sacrifica la exactitud anatómica para poder expresar lo que necesita hacer una escultura. Él hasta toma fragmentos. Él decía que una mano podía ser igual de expresiva que todo un cuerpo. Él revoluciona también el concepto de escultura monumental. No es una casualidad que él fue rechazado 3 veces de la academia, justo porque tenía un talante, tenía una manera de concebir el arte que no era en línea con los tiempos y adelantó lo que será la escultura moderna. Por último, Francesca, cuéntanos, tú como experta, como conocedora de la producción de Auguste Rodin, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué nos podrías decir a quienes no son especialistas en el tema? Y sobre tus piezas favoritas, ¿con cuál te quedarías de Rodin? ¿El beso o quizás el pensador? ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo? Sí, antes que todo, que no es necesario ser expertos para poder apreciar una obra de Rodin. Rodin es muy directo y expresivo, así que cada quien puede ver cuáles son sus sensibilidades y ahí entender la obra. Entre El beso y El pensador, aunque las dos obras son muy representativas, de hecho El pensador fue la que el mismo artista quiso sobre su tumba en Meudon, quizá yo me iría por El beso, porque aunque podría parecer una obra bastante tradicional, en realidad es extremadamente revolucionaria. Antes que todo porque Rodin decide representar a estos dos personajes de la Divina Comedia no ataviados según la usanza, sino desnudos. De hecho, aquí en la sala Julián y Linda Slim hay un diálogo muy interesante con la obra de Rodin y la de Ingres, que es grande representante de la academia, donde Paolo y Francesca están representados según la usanza. Entonces lo que hace Rodin no es parafrasear los predecesores, sino reinterpretar por completo el tema. La escultura no es frontal, sino que es necesario rodearlas, y ahí es una narración, es casi un clímax que culmina con este beso que en realidad nunca se da, porque si observamos los labios están muy cercas pero nunca llegan a tocarse. El brazo de Paolo es mucho más largo de lo debido, pero eso para poder enfatizar este abrazo. Y otro detalle muy interesante es que en este caso no es el hombre
hombre que seduce a la mujer como normalmente se le representa a Paolo y Francesca, sino si observamos es Francesca que se acerca a Paolo, que casi está sorprendido por este amor que los encuentra, que será luego el amor galeoto por los cual Gianciotto los matará y por eso que Dante los coloca en el infierno. Pues muchas gracias, Francesca, por esta explicación, porque además a quienes ya la hemos observado nos das la oportunidad de volver a admirarla y de invitar a que la gente venga y se enamore del arte de Rodin, que está aquí gratuitamente abierto para el visitante, para el turista, para el artista que se quiere inspirar. Muchas gracias a ustedes. El resguardo de la memoria es el gran trasfondo de la celebración de Día de Muertos, y hubo una en especial que gozó de gran popularidad a finales del siglo XIX y principios del XX en nuestro país. A finales del siglo XIX se empiezan a tomar ciertas prácticas provenientes de la Europa victoriana, y una de ellas fue la de representar a través de la fotografía a los difuntos, tanto adultos como niños. Cuando se trata de un adulto, sí hay un duelo, le lloran al muerto. Con los niños es todo lo contrario. Hay fiesta y el registro fotográfico da cuenta de este regocijo, de la vida nueva del niño que, además, es fiesta para toda la familia, porque se tiene la idea de que como es un niño, se va directo al cielo, ya que está libre de pecado. Cuando son fotografías de estudio, se ve el telón, y los telones del estudio fotográfico pues los delatan, ¿no? Sabes quién está tomando la foto. Y bueno, aquí igual te hacer como la aclaración que cuando son fotografías en estudio, que están sobre todo los papás, algunos de los papás o ambos en la fotografía, se nota más esa cara de tristeza porque el fotógrafo es quien dirige la foto, ¿no? Vemos así las poses, ¿no? Este es un trabajo que tiene cierto grado de especialización y cuenta con ciertos rasgos de teatralidad. Está en las casas, en los domicilios donde los están velando, que están acostados o sentados en algunas ocasiones, rodeados de flores, en el interior. Pero cuando al fotógrafo le cuesta trabajo tener una buena toma por la iluminación, lo sacan a los patios y cambia como este contexto y es ahí donde, bueno, toma otra pose, por decir así, el niño. La vestimenta para las niñas es la de la Inmaculada Concepción, para los niños, el Sagrado Corazón o San José. Los padrinos se encargaban de vestirlos como parte del acompañamiento a la familia en estos últimos momentos. Pero creo que el registro sigue siendo parte de nuestra memoria, ¿no? A fin de cuentas ese es el punto de tener el registro fotográfico de los niños. Sigue con nosotros, estuvo con nosotros y sigue con nosotros. Llegamos al final del programa y me da mucho gusto porque pudimos acercarnos, conocer un poco más acerca de la Puerta del Infierno de Rodin y de conocer ese espíritu que impulsa al Museo Sumaya, que se ha convertido en un espacio cultural muy significativo en América Latina, Gretel. Sin duda, Javier, y sobre todo, hay que decirlo, es un espacio abierto, moderno y particularmente gratuito, con oferta cultural para todos los públicos, visitantes y turistas. De verdad, les invitamos a visitar el Museo Sumaya. Y nosotros nos vemos la próxima semana, por supuesto, usted lo sabe y lo sabe muy bien, con la X en la frente.